Ahora las guerras se pelean con ideología. Chávez se convierte en un títere del señor Fidel Castro. El Caracazo se replicó en Chile en el 2019, liderizado por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, por el financiamiento que estaban recibiendo del gobierno venezolano y por toda la América Latina comprando voluntades. Hoy en día la guerra es la democracia contra la delincuencia. Cara a cara, la conversación. Todos los domingos, 23 horas y una serie de repeticiones durante la semana, más YouTube. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara, la conversación. Siempre con invitados relevantes, interesantes, distintos, que aporten, porque de eso se trata, me parece a mí. Y siempre con grandes auspiciadores que permiten el Cara a Cara por 26 años y más. Don Carlos Matthews, director de mpherencias.cl. Don Carlos Castellón, gran emprendedor de Santuario del Río y Casa Maipo. Dos estupendos hoteles en el Cajón del Maipo, a 40 minutos de Santiago, autopista a la puerta, con un servicio extraordinario, una actitud extraordinaria y todo lo que usted pueda imaginar. Santuario del Río y casamaipo.cl. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, premiados en distintos concursos en distintos países del mundo. Cecinas Chillán a precio justo en todos los puntos de venta en todo Chile, para la grande y admirable familia chilena. Cecinas Chillán, por cierto, también en la calle Ahumada 183, todas las cecinas, toda la variedad de Cecinas Chillán y la dirección de un gran emprendedor, de un gran jefe, don Juan Luis Yanine y un tremendo equipo. Talasús en Concón, en Los Tamarindos 36, dirigido este restaurante fabuloso por doña Isabel Ursúa, que dirige un equipo extraordinario. Talasús con un salón para eventos que se llama Crucero, con un esquema en tinas de película, con agua de mar, 40 grados de temperatura, que le permite bajar los niveles de estrés. Preciosa arquitectura, linda vegetación, estacionamiento gratuito. Talasús, Los Tamarindos 36, en Concón. Y Steel Fix para emprendedores, para constructoras, para mayoristas, para minoristas, en cualquier región, en cualquier comuna de Chile, de Santiago. Steel Fix, los mejores de Chile. steelfix.cl. Y Came ERP, una maravilla de la tecnología, de la economía, de la comunicación, con empresas diminutas, medianas y grandes. Hoy, Came es una gran empresa latinoamericana. Came ERP, came.cl. Y Out Insect Ecology. Las termitas y palomas producen daños estructurales y dañan viviendas. Proteja su propiedad de las lluvias y las inundaciones que invaden los roedores. Mantenga alcantarillados y desagües libres de estas molestas plagas. Out Insect Ecology. Expertos en control de plagas y dirigida por un campeón, don Julio Jadel, y un tremendo equipo. Y finalmente quiero recordarle y decirle algo muy importante, escúchenme bien, altovitacura.cl, ingenieros y abogados asociados, una empresa confidencial, empresa para resolver problemas de empresas en crisis, cobranza de siniestros de seguros, financiamiento para salvataje de empresas y claro, y además socios para empresas que están en crisis. Una maravilla. ¿Cómo se llama? Muy sencillo. Se llama altovitacura.cl. Acérquese, es la solución. Queridos amigos, tenemos un invitado extraordinario, excepcional, un lujo. Don José Abraham Ojeda Guevara. Él es coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, es licenciado en Ciencias y Actos y Arte Militar y está aquí en el Cara a Cara la conversación y se lo agradecemos, don José Abraham, realmente de corazón, porque es una maravilla tenerlo como invitado. ¿Cuánto tiempo en Chile, don José Alfredo? Un saludo, José. un saludo, Tomás, y de verdad que no, por favor. El agradecimiento es mío por darme la oportunidad de poder dirigirme a su distinguida audiencia
y traerles un humilde mensaje que, bueno, a través de la historia, de lo que ha ocurrido, no solamente en Venezuela, yo creo que en Latinoamérica. Tengo aquí ya, voy para 7 años, 7 años. en Chile con mi esposa, mi familia, mis 2 hijos. Ellos, antes de venirnos a Chile, ya ellos habían salido de Venezuela. La chica menor está en Dinamarca, está cursando estudios, ya se graduó y hizo su vida en esa ciudad, en ese país. Le ha ido muy bien, gracias a Dios. Y el chico mayor, que tiene ya 30 años, hizo carrera como piloto comercial. Estuvo formándose en Estados Unidos, posteriormente voló unas horas en Venezuela, luego aplicó para una aerolínea en China, Macao Airlines. Ahí estuvo un tiempo hasta que lamentablemente la pandemia lo hizo paralizar las operaciones. Se fue a Inglaterra, él es ciudadano europeo. Antes del Brexit, él se quedó en Inglaterra y ahí le dieron la residencia inglesa. Mire, Ahí se terminó de formar como piloto. Voló en una aerolínea, no la voy a nombrar por cuestiones comerciales. Nómbrela nomás si quiere. Ryanair. Ah. Ryanair, una aerolínea de bajo costo que vuela en toda Europa. Un Correcto. boleto podría costar el orden de los 30, 20 euros para movilizarse dentro de Europa. Mire, qué bueno. Bueno, y nosotros, bueno, mi esposa y yo, ella tiene aquí un poco más de tiempo por cuestiones de seguridad. Lógico. Por cuestiones de que estaba siendo subutilizada en Venezuela. Ella es venezolana también. Es venezolana, hija de italianos. Hija de italianos. Mire, Pedota Aresta son los apellidos de ella. Mire, Sí. Qué interesante. Entonces, bueno, mire, se vino para Chile, invitada por el gobierno chileno también. Ella llegó acá, hizo carrera médica. Ella es médico ginecostetra, especialista en embarazo de alto riesgo. Ajá. Y desde su llegada ha estado trabajando en el hospital de Rancagua, donde ha hecho una maravillosa carrera. Y gracias también al apoyo del chileno, el chileno se ha portado con nosotros de manera muy cordial, muy amena. Bueno, tenemos un grupo de excelentes amigos. Y bueno, aquí estamos tratando de traerle ese mensaje al pueblo. A este programa se lo dedico a los chilenos. Don José Abraham Ojeda Guevara, coronel de la Fuerza Aérea Venezolana. ¿Cómo fue su vida en Venezuela? ¿Cómo fue ser piloto, coronel de la Fuerza Aérea Venezolana y experto, ¿no es cierto?, licenciado en ciencia y artes militares? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo es ser venezolano en el Venezuela que el planeta conoce? Bueno, Venezuela no fue, como es en estos días, no fue siempre así. No, está claro. Venezuela era un país que estaba enrumbado hacia a un maravilloso futuro, donde todos los venezolanos teníamos oportunidad. Teníamos oportunidad de estudiar, teníamos oportunidad de crecer en lo personal y en lo profesional. Las universidades abiertas, completamente gratuitas, entre comillas, porque los pagos personales hay que hacerlo cada quien. Sin embargo, habían becas. En los años 70, el expresidente ya difunto Carlos Andrés Pérez hizo un programa de becas a nivel mundial para los venezolanos, donde se formaron muchos venezolanos en las mejores universidades del mundo. A su regreso al país, eso aportó mucho, y aparte de ese programa que fue exitoso, en Venezuela llegó mucha migrantes europeos. Claro. De los años 55, 60, el señor Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez, que fue un dictador que hubo en Venezuela, una dictadura de derecha. Él no tenía una definición clara si era de derecha, él era dictador, pero hizo mucho por el país. Mire, Todos en Venezuela sabemos y recordamos a Pérez Jiménez, los venezolanos de bien, que fue el que hizo la infraestructura que tiene Venezuela hoy en día, después de tantos años, la dejó ese señor. Así en apenas 8 años de gobierno. Mire, Invirtió en la infraestructura, en los hospitales, en la educación. Bueno, Venezuela llegó a un momento que la moneda la tenía a la par del dólar. Era un país que estaba en pleno desarrollo. Posteriormente, bueno, en los años 70, 80, los gobiernos no fueron tan buenos como lo esperábamos. Sin embargo, habían problemas como en todas partes del mundo.
como lo puede haber en España, en Francia, en Inglaterra, acá en Chile, habían problemas, pero lamentablemente, bueno, hubo algunas situaciones que las vamos a conversar dentro de poco, que afectaron e impactaron en la vida cotidiana del venezolano. ¿Cuáles fueron esas situaciones, don José Abraham? Bueno, fíjese bien, en el año de 1990 cae el muro de Berlín, como es sabido por muchos claro, aquí. lógico. Cae el muro de Berlín, ahí fenece lo que es la Guerra Fría. Posteriormente, enseguida, se disuelve lo que era la Unión Soviética. Claro. Ese fue un duro golpe para los países de izquierda, perdón, para los países y para los partidos de izquierda en América Latina. Claro. Cuba, que era un satélite de los rusos acá en América Latina, era la única dictadura que había en toda América Latina para los años 90, en la década de los 90. Claro. Donde hay una férrea lucha para que todos los países, eso lo hacían los Estados Unidos, que era el principal socio ideológico y comercial de Latinoamérica. De hecho, América Latina nosotros escuchamos a diario que es el patio trasero de los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En 1990, a raíz de la caída del bloque del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, se genera un movimiento en América Latina liderizado por Fidel Castro y el entonces presidente del Partido Obrero, Ignacio Lula da Silva. Ellos se reúnen, convocan en Sao Paulo a todos los partidos de izquierda de Latinoamérica, de manera tal de mantener viva esa ideología de izquierda en toda la América Latina y evitar que feneciera esa tendencia en contra de lo que eran los Estados Unidos. Se genera una lucha norte-sur, pero ideológica. Ahí no se disparó ni un tiro, no hubo un conflicto bélico. Sin embargo, la lucha fue dura. Cuba estaba a punto de morir porque Cuba perdió el apoyo económico e ideológico de los rusos. Claro. Entonces, bueno, siguiendo con la historia, en el año de 1994 surge en Venezuela un señor que se llamaba porque murió, sí, Hugo Rafael Chávez Frías. Claro. Chávez Frías, fíjese la concatenación de los eventos. En el 90 nace el Foro de Sao Paulo, donde los partidos de izquierda buscan reagruparse para mantenerse vivos en el contexto latinoamericano. En el 92, en 1992, hay un intento de golpe de Estado liderizado por este señor Hugo Rafael Chávez Frías. El intento de golpe en el momento fracasa. Muchos analistas dicen que fue un fracaso, que no se cumplieron los objetivos. Sin embargo, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, yo considero que no se vieron los efectos inmediatamente, pero a posterior se vieron cuál fue la trascendencia de lo que se buscaba con ese intento de golpe de Estado. Eso que resquebrajó las bases sólidas de la democracia en Venezuela. Venezuela era uno de los países con una de las democracias más fuertes en Latinoamérica. En el año de 1994, el señor Chávez es invitado a Cuba por Fidel Castro, quien veía en él un fuerte candidato para traerlo al Foro de Sao Paulo y entonces hacerlo presidente, financiarle su presidencia de manera tal que tenerlo de aliado. Porque, volviendo un poquito atrás, Cuba estaba muriendo. Claro. No tenían recursos con qué hacer campañas para tratar de buscar aliados en el contexto latinoamericano. Todos los países se estaban desarrollando fuera de lo que era la izquierda. Entonces, en el 1998, el señor Chávez gana las elecciones en Venezuela. Ahora, ¿por qué las gana? Hay varios factores. Uno, los gobiernos que habían gobernado desde el 70 hasta el 1998, no es que eran malos, es que no eran muy buenos. O sea, las políticas económicas fueron resquebrajando la moral, fueron resquebrajando la calidad de vida del venezolano. Entonces había como un malestar general. De hecho, en 1992,
cuando hubo el intento de golpe del señor Chávez, el señor Carlos Andrés Pérez tomó unas medidas económicas que fueron muy fuertes para un país petrolero, un país que estaba acostumbrado a la bonanza, al gasto a mano llena. Él toma unas medidas, aumenta la gasolina, aumenta el costo de la vida. Hay una serie de repercusiones que afectan la calidad de vida del venezolano. Eso hace que el 27 y el 28 de febrero de 1992 surja lo que nosotros conocemos como el Caracazo. Para que los que nos están viendo sepan más o menos lo que fue el Caracazo. El Caracazo es la imagen viva al carbón de lo que pasó aquí en Chile en 2019 con el estallido social. Prácticamente fue hecho igual, a imagen y semejanza. O sea, el Caracazo se replicó en Chile en el 2019. Entiendo. Entonces, claro, se ve debilitado el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sus compañeros de partido lo traicionan, lo llevan a juicio porque él le dio una ayuda económica de la partida secreta a Violeta Chamorro en Nicaragua. Y por esa situación fue llevado a juicio, fue condenado, casa por cárcel, y él después, bueno, tuvo que retirarse un poco de la política, sin embargo, posteriormente sale electo como senador y luego se retira de la política y se va del país. Entonces, estos hechos, el señor Castro, Fidel Castro, viendo esa situación, agarran al presidente venezolano, Hugo Rafael Chávez Frías, y hacen se convierten a Chávez lo convierten en el capo de la mafia, donde él financiaba todo lo que era la campaña de Castro de Cuba para expandir su ideología en toda Latinoamérica, fue financiada por el entonces presidente Hugo Chávez, porque él llegó al poder democráticamente. Entonces financian toda la campaña. En el año 2000, cuando revisamos el contexto latinoamericano, había en toda América una sola dictadura, que era la cubana. Solamente la cubana. Pero claro, con la billetera, la chequera del señor Chávez, la manipulación de Fidel Castro y la operación de Lula da Silva, que ya para ese entonces era presidente de Brasil, entonces empiezan y forman a través del Foro de Sao Paulo, y con el poder convierten el petrodólar en combustible para lanzar las campañas para atraer a estos países comprando voluntades. Lo hacen financiando campañas de candidatos de izquierda para que ellos salgan electos y logran ese cometido. Ya para el 2015, en el 2015 ya no era una sola dictadura. Habían 3 dictaduras propiamente ya establecidas, que era Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, habían satélites que estaban alrededor, orbitaban alrededor del comunismo cubano, que era Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú. Eran países proclives a la izquierda. ¿Pero por qué? Por el financiamiento que estaban recibiendo del gobierno venezolano. Tengo que decir algo también, y que lo tengo que nombrar, porque Chile fue uno de los países que fue bombardeado con esta amenaza de lo que era el Foro de Sao Paulo. A través del ALBA, el presidente Chávez creó lo que era el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, que no era más que un dispositivo legal para él, a través de ese convenio, ir por toda la América Latina comprando voluntades. Entonces, bueno... Y usted, que fue un distinguido piloto coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, ¿cómo fue su trabajo? ¿Cómo fue su misión? ¿Qué hizo usted? ¿Cuál era su trabajo diario en la Fuerza Aérea? Bueno, es muy diverso. Nosotros en la Fuerza Aérea nos graduamos en el grado de subteniente. Posteriormente ascendemos a teniente. En Caracas, ¿no? No, la Fuerza Aérea Venezolana, básicamente su base principal está en Maracay. En la base aérea El Libertador. Ok. Ahí están concentrados lo que era el poder aéreo en Venezuela. Ya.
Ahí están los grupos más importantes del país. De ahí operábamos. La misión nuestra era básicamente entrenarnos para un caso de conflicto bélico. Nuestro enemigo en ese momento era cuidarnos de Colombia. No éramos enemigos, pero sí teníamos la diferencia de territorialidad y todas esas cosas, de diferencias políticas. Y le tocaba volar mucho, supervisar mucho. La frontera venezolano-colomba estaba invadida por la guerrilla. En ese momento el narcotráfico todavía no se había declarado como tal. La mayor importancia era, lo más importante era combatir la guerrilla. De hecho, habían teatros de operaciones, estaban basados en la frontera con Colombia, cada cierta distancia. Teatro de operaciones número 1, el teatro de operaciones número 2, ¿qué es un teatro de operaciones? Un teatro de operaciones es donde confluyen varias componentes, aéreo, marino y terrestre, que son los llamados a proteger la frontera venezolana para ese momento. Estoy hablando de los años, desde el 2003, pasado el 98, 99, hasta por ahí más o menos. ¿Y cuántos años estuvo usted en la Fuerza Aérea Venezolana, don José Abraham? Bueno, mire, yo estuve operacionalmente en la Fuerza Aérea Venezolana 16 años. 16 años. Que era cuando yo operaba era piloto, estaba volando mi helicóptero, yo llegué alcancé el grado de capitán de nave en Super Puma, era instructor en el helicóptero UH-1H, tengo alrededor de 4.800 y tantas horas de vuelo, que para una aeronave militar es bastante, porque ¿qué sucede? El vuelo militar es diferente al vuelo comercial. Lógico. El vuelo comercial se vuela muchísimo. Un piloto que haya tenido el mismo tiempo volando a la par mía, él llevará por lo menos el doble de horas de vuelo. Claro. Porque el vuelo comercial, en cambio las misiones operacionales de la Fuerza Aérea o militares son operaciones a pedido o entrenamiento. Claro, claro. ¿Y cómo siguió la historia política que usted nos está relatando tan bien y tan ordenadamente? ¿Cómo siguió la historia? Bueno, mire, nosotros en Venezuela, los militares, no sabíamos mucho de lo que era la política. O sea, nosotros escuchábamos que la situación, que no está bien, que sí, que no. Entonces, cerca del año 92, yo me encontraba haciendo el curso táctico, que es un curso que se hace para ascender a capitán. En ese curso táctico hubo unas personas que me comentaban que la situación estaba difícil, que había que hacer algo, que qué opinaba yo de un golpe de Estado. Yo le dije, bueno, mira, yo pienso que en mi inocencia, yo creo que el militar no está hecho para eso. Nosotros no estamos formados para dar un golpe de Estado. ¿Cómo se hace eso? O sea, no estoy preparado para eso. Entonces, bueno, yo pienso que en ese momento, como yo di mi opinión, eso me apartaron y no me tomaron en cuenta, porque ya eso se venía cocinando, eso se venía preparando. De paso, el comandante Chávez, él estaba haciendo una campaña para hacer un intento de golpe de Estado, desde mucho tiempo antes de que lo hiciera. Y muchos superiores de él lo sabían, pero había como una componenda a nivel del alto mando, a nivel de muchos oficiales, no todos, pero sí había gente que sabía, oficiales que sabían que él estaba trabajando en eso y que él estaba influenciado por el sector político de izquierda. Él fue el hermano de Hugo Rafael Chávez Frías. Él era un político, estaba en la Universidad de los Andes y desde ahí emanaba líneas políticas a Chávez. Chávez ingresa a las Fuerzas Armadas, va creciendo, llega a teniente coronel, era oficial de planta de la Academia Militar donde se formaban los oficiales del ejército. Y él, aparte, también buscaba la forma de atraerse oficiales de otros componentes. De hecho, el 4 de febrero de 1992 habían oficiales de la Fuerza Aérea involucrados en ese intento de golpe, que no pudieron actuar, las razones no las conozco, pero sí se descubrieron y fueron apresados y fueron sancionados. Y bueno, ese mismo año, el 27 de noviembre del mismo año 92, es donde la Fuerza Aérea intenta un nuevo golpe de Estado, pero fue la Fuerza Aérea que se alzó. Casi yo diría que un 40-60%
de la Fuerza Aérea participó en ese intento de golpe de Estado. Don José Abraham, ¿Fidel Castro en algún momento voló, fue a Venezuela o nunca fue? Después que el presidente Chávez era presidente, fue a Venezuela en varias oportunidades. Así, De hecho, un cumpleaños lo celebraron en Canaima, le hicieron una fiesta en Canaima para celebrar su cumpleaños. Y en muchas oportunidades, en forma pública y en forma secreta, también uno se entera porque los oficiales, los pilotos, que sabían porque tenían que estar ahí, lógico, ellos veían a Fidel Castro, bueno, lo veían que estaba en Venezuela. Algunas veces se hacía público y otras veces no. Pero yo pienso hoy en día que el dictador Fidel Castro daba instrucciones para qué era lo que se tenía que hacer. Chávez se convierte en un títere del señor Fidel Castro. Y no solamente que se convierte en un títere, sino que él manejó el país a conciencia de lo que estaba haciendo a favor de ampliar el régimen cubano. Eso es algo que mucha gente lo criticó. Y decía, ese era el modelo de Chávez. El modelo. Copió el modelo de Fidel Castro. Pero hubo un problema. Llegó un momento que Chávez, que era el que pagaba, que era el que tenía la plata, el dinero, él estaba haciéndole sombra a Fidel Castro. Entonces, el modelo cubano se dieron cuenta de eso, ya estamos hablando después del 2010, 11, 12, 13, se dieron cuenta de que Chávez estaba haciéndole sombra a Fidel, que era su líder, era el líder de todo eso. Este es lo que era un pagador, el proveedor. El proveedor. Sí. Entonces ahí a Chávez lo enferman, al presidente Chávez lo enferman. Y Fidel Castro se lo lleva para Cuba y dice que él lo va a tratar con los médicos cubanos, habiendo otros países con mejor calidad de médicos y con tecnología para sanarle lo que él tenía, pero Fidel no permitió eso. Entonces lo enferman y después lo mueren, por no decir otra palabra. Sí, claro. Entonces, claro, él tiene, en Venezuela se genera una pelea interna entre los chavistas venezolanos y los castristas venezolanos, que estaban liderizadas por Maduro, y los chavistas venezolanos era Diosdado Cabello. Y gana el bando de los castristas venezolanos liderizada por Maduro. Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara la conversación con don José Abraham Ojeda Guevara. Volvemos. Soy Carlos Matius, abogado de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia profesional. Soy fundador de MP Herencias, estudio jurídico especializado en herencias y asuntos patrimoniales. Lo podemos asistir en confeccionar un testamento adecuado, una planificación hereditaria protegiendo a su familia. Nos preocupamos de hacer cumplir su última voluntad y realizamos particiones de herencias, entre otros asuntos. Ponemos especial énfasis en prevenir y evitar los conflictos futuros que normalmente ocurren entre parientes cuando existe un patrimonio importante que debe ser repartido. Planifique el destino de sus bienes y la seguridad de su familia. Agende una reunión con nosotros ahora, lo estaremos esperando. Contáctenos en mperencias.cl. WellPlus Chile, laboratorio de nutrición celular de la más alta calidad, tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes, pioneros en nutrición cerebral y tecnología liposomal, fosfolípidos de omega 3, magnesios cerebrales, astaxantina, vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo. Moléculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad. Elige innovación, elige calidad, elige el original, elige WellPlus, expertos en nutrición celular. Encuéntralos en www.wellplus.cl, celular 9-344-36865. ¿Buscas una solución profesional para tu empresa? En Dirección Tributaria te ofrecemos dirección comercial, dirección tributaria, recepción de correspondencia, atención telefónica y salas de reuniones completamente equipadas. Con más de una década de experiencia, somos la mejor opción para proyectar confianza y profesionalismo en tu negocio.
Llama ahora al celular 98-260-0944. Página web www.direcciontributaria.cl. Ven a conocer Santuario del Río, lodge, spa y centro de eventos, inmerso en la naturaleza a solo 1 hora de Santiago, y déjate cautivar por su encanto. En nuestro lodge, cada acogedora habitación te garantiza una estancia inolvidable. Su restaurante es una verdadera joya culinaria donde encontrarás exquisitas carnes premium, opciones veganas y más. Para relajarte, sumérgete en una espectacular piscina climatizada en nuestro maravilloso spa. Y si lo que planeas es un evento para tu empresa, reuniones, aniversario, fiestas de fin de año, nuestros salones combinan a la perfección la tecnología al servicio de tus necesidades con la maravilla de la naturaleza. Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para crear team building. Santuario del Río es el lugar donde la tranquilidad se encuentra a tu alcance. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan. Expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @outinsect.cl. Y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @outinsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida, sin costo, en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su IA, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. ¿Quieres saber más? Entra en kame.cl. Y volvemos, estamos en el cara a cara, la conversación con un invitado extraordinario, coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, don José Abraham Ojeda Guevara. Tengo varias recomendaciones para todos ustedes. La Dirección Tributaria Chile, 17 años de trayectoria, de gran trayectoria, prestigio entre Servicio de Impuestos Internos y absolutamente toda la confianza del público y de los emprendedores y de los municipios y seguridad absoluta. Más de 5.000 empresas y emprendedores confían. Dirección Tributaria Chile, siempre a su disposición. Y a propósito de su disposición, yo soy también alumno de OAFIT. Es el entrenamiento a domicilio diseñado para adaptarse a tu vida. Entrena en la comodidad de tu hogar, sin traslados ni tiempos perdidos. Nosotros, ellos, a OAFIT, llevan al gimnasio a su casa. El gimnasio lo llevan a la casa, me consta. A mí me toca los viernes a las 8 de la mañana. Y ajustan cada sesión a sus objetivos. Tú pones el espacio, OAFIT pone el método, el equipamiento y el acompañamiento profesional para que entrenar sea simple, efectivo y sostenible. Literalmente es así. Grandes profesores. OAFIT, el entrenamiento a su domicilio. ¿Sabía que detrás de cada empresa exitosa hay decisiones inteligentes y una buena asesoría? En Nobel Consultores te acompañamos con soluciones contables, tributarias y de capacitación diseñadas para simplificar tu gestión y potenciar tu crecimiento. Nos apasiona ayudarte a tomar decisiones seguras con números claros y estrategias que impulsan tus resultados, porque en Nobel no solo trabajamos con cifras, trabajamos con personas que sueñan en grande. Nobel Consultores, tus números con sentido, tus decisiones con poder. Encuéntranos en redes sociales como @nobel.consultores y en @nobelconsultores
Seguimos en la conversación con don José Abraham Ojeda. Lo escuchamos atentamente, es demasiado interesante todo lo que plantea. Muchas gracias. Hay más, lo que pasa es que muchas veces la memoria se pierde un poquito, pero es una historia que vale la pena conocer. Sí. Sobre todo los países que no han sido tocados todavía por esta nefasta situación. No es lo mismo emigrar de su país a estudiar, a prepararse, porque uno se prepara y regresa. Sí. O una oportunidad de trabajo en el exterior, uno va a hacer trabajo. A mí me tocó en mi carrera profesional viajar al exterior, estuve en República Dominicana, estuve en Europa, estuve en Estados Unidos, pero regresaba y era feliz, pues. O sea, es diferente a que usted tenga que emigrar de su país porque en su país hay un gobierno terrorista, hay un gobierno que le está quebrando los pies a todo el mundo, donde hay una inseguridad galopante, donde la economía se está disparando a números inalcanzables, y bueno, se hizo prácticamente, y la educación por el suelo. Bueno, gracias a Dios, mire, nosotros tuvimos la oportunidad de sacar a nuestros hijos a estudiar. Mi hija estudió aquí en Chile, de aquí después se fue para Dinamarca, y afortunadamente hoy en día es una profesional exitosa. Y mi hijo, bueno, él no estudió acá porque ya él estaba formado y se fue a Europa, actualmente está en Hong Kong, gracias a Dios, le va muy bien por allá. Qué bueno. Pero entonces, fíjese, la diferencia es esa. Entonces, muchas veces, y esto al margen de lo que estamos hablando, Sí. ya voy a continuar, yo hablando con mis amigos de Chile, les comentaba, les decía, mira, yo vengo del futuro. Lo que hay cosas que están ocurriendo aquí que ya en Venezuela sucedieron. El Caracazo ocurrió en Venezuela en 1989. Y aquí ocurrió tal cual, le pasaba los videos, ocurrió en el 2019. Así es. Lo que quiere decir que es un proceso que se va repitiendo, que va llegando a los países objetivos para tomarlo, desestabilizar el gobierno y entonces inculcar lo que es la izquierda, pues el comunismo. Y así erigirse como un nuevo hegemón para gobernar en toda Latinoamérica. Oiga, don José Abraham, ¿cuántos venezolanos ya no están en su país, en Venezuela? ¿10 millones, 12 millones, 14 millones? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la cantidad? Bueno, mire, la emigración venezolana se estima entre 7 y 8 millones de personas. La mitad de Chile, la mitad de la población de Chile. Más o menos. Pero en Venezuela, en el 1992, Venezuela era un país de 18 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene hoy Venezuela? Actualmente, entre comillas, son 30 millones. 30 menos 7, 8. Es correcto, eso Mira. es correcto. Entonces, en las elecciones pasadas, del 2024, el 28 de julio, la votación en contra de Maduro fue del 70 y algo por ciento. Y la votación a favor de Maduro fue del 32%. Lo que quiere decir que hay una diferencia abismal entre lo que el pueblo quiere y lo que el gobierno se robó las elecciones. Claro, lógico. La señora María Corina Machado, ¿verdad? Muy hábil, ella vigiló el proceso, tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque lo que custodian las elecciones en Venezuela son las Fuerzas Armadas, son los que guardan los votos, guardan las actas, guardan todo eso. Y a ella le dieron la información de cómo estaba el proceso y se dio cuenta que habían ganado las elecciones. Sin embargo, cuando van al pronunciamiento del CNE, el hombre en una servilleta le pasan una servilleta y le dice, mira, ganó Maduro. Eso fue, bueno, moralmente un golpe al corazón. Absolutamente. Y el señor González que ganó, y que ganó con un 70, 80%, ¿quién es él? ¿Cómo es él realmente? Bueno, mira, el señor Edmundo González Urrutia es un señor común y silvestre como todo. Él le trabajaba en la diplomacia, una gran experiencia como diplomático, tuvo puesto de embajador, inclusive fue embajador en Argentina, y él llegó ahí porque pasó por el momento y el lugar indicado, tiempo y espacio. El candidato que iba, porque a María Corina Machado la inhabilitan para que ejerza su derecho a ser candidata a la presidencia. De hecho, anterior a eso, se hicieron unas primarias y María Corina Machado ganó con el 92% de los votos. O sea que en las elecciones presidenciales iba a ganar también. Lógico.
Entonces la dictadura la inhabilitan. ¿Y cómo es la señora o señorita Machado? ¿Cómo es ella realmente como persona? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Qué apreciación tiene usted de ella? Bueno, primero que es una persona muy humana, es una persona carismática, es Sí. una persona que es directa, va a la raíz del problema y es muy inteligente. Ella no se lanza de buenas a primeras. Ella antes de lanzarse revisa el paracaídas, que todo esté bien cuando se va a lanzar. Es una mujer precavida, es una señora que ha hecho una carrera política extraordinaria, a lo contrario de muchos políticos que se hacían llamar oposición, que hoy en día se ha descubierto que eran lo que llaman el anacranato, o sea, eran alacranes que estaban a la orden del gobierno, se lanzaban como partido, como candidatos a presidente, pero era para justificar, para que el dictador dijera, mira, pero aquí hay libertad, aquí se están lanzando varios candidatos, ahora que no ganen es otra cosa, pero eso era falso, ellos sabían que no iban a ganar, ya las elecciones se sabían con cuántos votos y quién iba a ganar, eso era nombrado en la camarilla de lo que era la dictadura. Sí, sí. Pero la señora María Corina Machado hizo un trabajo, bueno, bastante fuerte. Esa señora arriesgó la vida y, bueno, puso su corazón y su vida para que Venezuela sea libre. Y hoy en día, bueno, ya todos sabemos lo que ha ocurrido. Eso lo podemos comentar dentro de un poquito cuando le hable de un fenómeno que se desarrolló después de los años del Donald Trump 45. Fue el presidente 45 en el 2015. Sí, sí. ¿Qué fue lo que detectó el señor Donald Trump en 2015? Entonces, Donald Trump 45, él detectó qué era lo que se estaba gestando en contra de los Estados Unidos. Porque no era solamente Latinoamérica. En Latinoamérica ya el efecto Cuba había absorbido a más de 15 países. No eran una dictadura propiamente dicha, pero eran afectos a esa pro-comunista. O sea, habían problemas, se estaba quebrando Latinoamérica. Y ellos no se quedaron en Latinoamérica, subieron a los Estados Unidos y empezaron a infiltrar a Estados Unidos con las migraciones forzadas, delincuencia común, narcoterrorismo, bueno, cualquier cantidad de alimañas y de todo eso. Ellos vaciaron las cárceles en Venezuela y los repartieron por toda Latinoamérica y Estados Unidos. El presidente Trump se da cuenta de esa situación y, bueno, salta en el 2019, salta a la palestra el señor Juan Guaidó. Y el señor Trump, el presidente Trump, confió en este hombre, lo llevó a la Casa Blanca, lo incluyó en varias sesiones de trabajo en la Casa Blanca, pero lamentablemente Juan Guaidó resultó ser un fiasco y nos dejó mal parado a todos. Y la moral del venezolano se vino una vez más al piso, mientras que la señora María Corina Machado se ha mantenido incólume para llevar a la lucha frontal en contra de esta tendencia de izquierda. ¿Qué opinión tiene usted de Donald Trump? Bueno, mire, yo pienso que Donald Trump él no es político 100%. Él es un empresario que es un nacionalista, él quiere a su país y quiere lo mejor para su país, pero también quiere lo mejor para él, porque, o sea, él ve en todo esto, aparte de que toma decisiones que van a beneficiar a los Estados Unidos, él es un empresario. Y yo lo admiro, de verdad, porque él lo que dice, lo hace. Él no titubea. Y él ve ahora en el Donald Trump 47, que es el mandato actual, en un año de gobierno ha movido todo el mundo. O sea, sí. Ha cambiado el mapa político y económico del mundo, lo ha cambiado. Qué interesante, es verdad, absolutamente. ¿Y qué va a pasar con Ucrania?
hemos conversado 1000 veces con invitados aquí en el Cara a Cara, el tema con Putin, con Zelensky, y esto y esto otro, que sí, que no, y siguen los bombardeos. ¿Qué va a pasar con Ucrania, don José Abraham? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en estas conversaciones en Groenlandia de Donald Trump con Putin, y después con Zelensky en la Casa Blanca, y después por teléfono con Putin de nuevo? ¿Qué va a pasar? Bueno, mire, la guerra de Rusia con Ucrania se convirtió en una guerra de desgaste. Al principio se pensó que Rusia en una semana iba a tomar Ucrania, porque Claro. Ucrania se veía un país débil al frente de... Han pasado 3 años. Sí, ya vamos para 4 años que Ucrania está ahí haciéndole frente a Rusia. Hoy en día Ucrania se ha debilitado mucho. Total. El gobierno norteamericano ha bajado la ayuda que le estaba brindando al principio. Sí. Sin embargo, en las negociaciones que está llevando adelante Donald Trump con Putin, él está tratando de que complacer en ciertas cosas las apetencias de Putin. Porque son cuestiones que el mismo Putin no las va a dejar de pedir. O sea, la guerra va a continuar. Claro. Y él está tratando de convencer a Zelensky de que, bueno, mira, tienes que ceder en algo porque tú solo no vas a ganar la guerra. O sea, esa es una guerra que o mantiene la guerra y lo que va es a prolongar la muerte. Entonces, a mi manera de ver las cosas y en el humilde análisis que le hacemos, yo trabajo con varias personas que analizamos estas situaciones, entonces a larga van a llegar a un acuerdo donde va a salir perdiendo lamentablemente Ucrania. Qué terrible. Porque Dios mío. Ucrania tiene muchos elementos que son necesarios para la supervivencia de Rusia. Sí. Entonces, Sí. en la medida en que Zelensky ceda un poco, van a llegar a un acuerdo porque lamentablemente se le va a acabar el combustible, se le va a acabar. Entonces los rusos tienen el petróleo, se lo están vendiendo a precio de gallina flaca a los chinos y eso los ha mantenido vivos. Vamos a ir a una pausa, estamos en el Cara a Cara la conversación con este distinguido invitado, don José Abraham Ojeda Guevara, coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, y más, volvemos. ¿A quién no le ha pasado el típico chequecito? Y ahí te quedaste ahogado con el papeleo. Que la póliza, que el seguro, que los trámites, que llamar para acá, que llamar para allá, que el taller mecánico. Y muchas veces no tienes idea de dónde anda tu auto. Y lo peor, uno está pagando por un servicio que no tiene solución. Olvídate, la solución es Be Sure. Be Sure se encarga de todo por ti y sin costo. Toman tu caso, te recomiendan los mejores corredores, los mejores seguros y por si fuera poco, apuran, hacen seguimiento, todo por entregarte la mejor solución. Be Sure, lo difícil lo hace fácil. Descubre Casa Maipo, un lugar tranquilo en medio de la naturaleza, a un paso de Santiago. Déjate envolver por la calidez de su lodge, donde cada habitación te brindará una experiencia única. En la carta de su restaurante encontrarás una explosión de sabores con opciones que complacen hasta el paladar más exigente. Relájate en su spa, redescubre el deporte en sus áreas recreativas o simplemente disfruta de la naturaleza en sus senderos para trekking. Planeando una reunión empresarial, los espacios de Casa Maipo están diseñados para convertir cada evento en una ocasión memorable, combinando modernidad y naturaleza en perfecta armonía. Casa Maipo, más que un destino, un lugar para reconectar. Cecinas Chillán, productos boutique, condimentos naturales, variadas, exquisitas, espectaculares, premiadas en todos los continentes. Cecinas Chillán para la gran familia chilena. Cecinas Chillán, las mejores. Somos los mejores. Más de 35 años nos avalan.
expertos en control de termitas, de aves y murciélagos. Atendemos a todo Chile. Contáctanos en Isabel la Católica 4196 Las Condes, Santiago. Fono 562-2501-4965. Ventas @OutInsect.cl y en Blanca Estela 270 Bosques de Montemar, Concón. Fono 563-22-99-1614. Viña del Mar @OutInsect.cl. Out Insect Ecology, la mejor alternativa en control de plagas. Talasús en Concón, en Los Tamarindos 36, un restaurante exquisito a orillas del Océano Pacífico, con una banquetería, gastronomía excelente, un salón para todo tipo de eventos, claro, se llama Crucero, mire qué lindo, linda vegetación, preciosa arquitectura y un servicio extraordinario y dirigido por doña Isabel Ursúa y un tremendo equipo profesional. Y algo muy importante, con un tratamiento para el antiestrés y la salud notable, con unas tinas de película con 40 grados de temperatura, agua de mar salado, y claro, eso le permite calmarse, antiestrés, y después una ensalada de frutas y después un té verde. ¿Qué le parece? Siempre en Talasús. Talasús, siempre a su disposición. Volvemos cara a cara la conversación. Una recomendación extraordinaria. Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral, DHA Premium, con fosfolípidos de omega 3. Encuéntralos en www.wellplus.cl, un producto extraordinario. Y a propósito de extraordinario, Cecinas Chillán, productos boutique, las mejores de Chile en todos los puntos de venta, en todo Chile, para la gran y admirable familia chilena. En la calle Ahumada 183, una tienda, un local, un establecimiento con todas las variadas y exquisitas cecinas Chillán. Y tengo que recordarle, Antigua Fuente, dirigido por don Carlos Siri, está en Plaza Italia hace más de medio siglo. Pero hace un año que está en MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT, con productos exquisitos y un servicio extraordinario. Antigua Fuente en Plaza Italia y también en MUT, Mercado Urbano MUT, Mercado Urbano Tobalaba MUT. Realmente extraordinario. Y la dirección, ya lo decía, de don Carlos Siri. Seguimos, claro que sí. Seguimos en la conversación unos minutos con don José Abraham Ojeda. Don José Abraham, diga lo que quiera en los minutos que nos quedan. Bueno, hay mucho que decir. Dale. Y lo primero que quiero es de verdad que este programa sirva como una guía, como algo de que la gente que no conoce muy bien toda esta historia que hemos hablado hoy pueda conocerla y ver a la hora de tomar decisiones. A las vísperas de que se inicie un nuevo gobierno, este país, Chile, tiene las puertas abiertas para desarrollarse más de lo que ya está desarrollado. Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que toca las puertas de Europa. Entonces, ¿qué sucede? La economía chilena no es la mejor, pero está mejor posicionada que casi todos los países latinoamericanos. Si no, pregúntele a los argentinos, a los colombianos, a los venezolanos, a los peruanos. Bueno, entonces hago un llamado a todas estas personas, venezolanos que tienen la capacidad de desarrollarse aquí, venezolanos que están al día, que están regularmente, están en este país, para que todos en conjunto trabajemos, porque el éxito del gobierno del presidente Kast no es el éxito del presidente Kast, es el éxito del país. Lógico. De que todos, cada quien aporte. Lógico. O sea, haciendo las cosas como son, respetando los semáforos, respetando a los demás, pagando los impuestos, o sea, haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Obvio. Esa es una de las maneras de que nosotros podamos llegar a ser un país del primer mundo. Lógico. Que casi lo somos, de verdad, y yo me siento orgulloso de estar aquí en Chile. Y bueno, como en todos los países, hay algunos problemas, hay unas cosas que no están tan bien, pero se pueden mejorar. Y la idea es que todos en conjunto, ya la izquierda y la derecha, eso pasó a la historia. Hoy en día la guerra es la democracia contra la delincuencia. Eso de izquierda y derecha, eso no existe.
Eso es mentira. Eso es una franquicia que se nombra de izquierda para disfrazarse, un lobo disfrazado de Caperucita Roja. Exactamente. Entonces, eso Exactamente. no es. Lo que hay que ver la realidad objetiva. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay un país que el presidente ganó con un amplio margen, hay un problema económico, lo vamos a combatir entre todos, vamos a combatir la delincuencia entre todos, vamos a trabajar, vamos a producir, y esa es la idea, cómo podemos salir adelante. No yéndonos a la calle, a hacer un paro en la calle, a parar el tráfico, a romper el metro, a hacer, eso no es. Miren, en Europa yo quedé maravillado. En Europa había una manifestación, había un grupo de personas con una pancarta diciendo lo que ellos querían que les arreglaran, más nada, hasta ahí. Pero ellos no paralizaron el tráfico, no se metieron con nadie, no hicieron daño a nada, y bueno, duraron ahí 2 horas el permiso, se fueron y listo. Meses atrás, estando en Londres unos días, me tocó ver una manifestación, unas 300 personas, al lado de en fin, no sé, de un monumento, qué sé yo, en pleno jardín, y bueno, una manifestación de 3-4 horas. Cuando terminó esa manifestación, yo volví a ver el saldo de la manifestación. No había una colilla, no había un papel, sí, no había un envase, no había nada. Se manifestaron, perfecto, y se fueron. Todo impecable, increíble, pero sí, cierto. Bueno, y para cerrar, quiero alertar. Hoy en día las guerras no se pelean con proyectiles, con misiles, con aviones, con bombardeos. No, eso era antes. Ahora las guerras se pelean con ideologías. Claro. Con penetración. En los países de izquierda la utilizan mucho. Penetran a los países con instituciones, en los sindicatos, en los comités de estudio, buscándole desestabilizar a los gobiernos. Así es. Entonces, eso es lo que hoy en día se conoce como un fenómeno que se llama la guerra híbrida. La guerra híbrida. Sí. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo mucho del doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es un estudioso. Él es director del Latino American Institute for Democracy. Y él tiene una amplia experiencia de hace muchos años. Ellos están en Estados Unidos y ellos dan conferencias en los países. Ojalá que pudiera venir acá algún día. Yo he tenido un cruce de palabras muy breve con él y prácticamente todo lo que yo leo, lo leo en base a sus comentarios. Él escribe los libros, no son libros extensos de 300 páginas, sino que son libros de corta duración, de ensayos que relata un suceso, pone a la persona en auto y luego pasa al otro y se hace una lectura muy entretenida y además de enriquecedora del conocimiento que él transmite. Claro que sí. Entonces, mi llamado es ese. Don José Abraham, ha sido brutalmente interesante escucharlo, conocerlo personalmente, oírlo, conversar con usted. Realmente interesante. Le agradezco enormemente que haya venido. Volveremos a conversar si Dios quiere. Y tenemos productos fantásticos, Omega Plus y Cecina Chillán para don José Abraham Ojeda Guevara, coronel de la Fuerza Aérea Venezolana. Muchos saludos a su señora y a sus hijos y muchísimas gracias por venir a esta conversación. Muchas gracias a usted, don Tomás. Encantado. Con ustedes, próximo domingo, 23 horas, cara a cara la conversación y un montón de repeticiones de varias veces cada día, toda la semana. Arriba los corazones. Muchísimas gracias.